un anciano llamado el Señor. Liam una vez salvó a un niño sin hogar. Años después, vio a ese mismo niño en el escenario de una gran sala de conciertos. Una mañana, el Señor Liam caminaba por su pequeño pueblo, moviéndose con la tranquila confianza de alguien que conocía cada rincón muy bien. Llevaba un traje ajustado que resaltaba su delgada figura, y a pesar de su edad, caminaba con propósito. Los habitantes del pueblo lo saludaban cordialmente en cada paso. Muchos habían sido sus alumnos o eran parientes de aquellos a quienes alguna vez enseñó. «Buenos días, señor Liam», resonaba por todos lados, y él respondía con una sonrisa, a veces deteniéndose a charlar. Aunque sonreía, había un dejo de tristeza en sus ojos. Se sentía orgulloso de sus años enseñando música, pero también recordaba el dolor de perder a su esposa y de haber terminado su carrera. Se dirigió hacia un pequeño parque en el centro del pueblo, un lugar lleno de recuerdos. Había llevado a sus alumnos de picnic allí y también conoció a su esposa en ese lugar. También fue el último lugar donde caminaron juntos antes de que ella falleciera. Cuando llegó a una banca antigua, se sintió débil y se sentó, recordando sus últimos momentos juntos. Con los ojos cerrados, imaginaba a su lado, su risa llenando el aire una vez más. Cada recuerdo grabado en la banca le recordaba lo rápido que se va el tiempo. La soledad nubló brevemente su mente, pero se recordó a sí mismo que debía disfrutar la vida que le quedaba. Se levantó, ajustó su chaqueta y continuó su camino. En el mercado, el señor Johnson lo saludó amablemente y le pidió que enseñara música a su hija menor. «No hay nadie mejor para transmitir el amor por la música», dijo el señor Johnson esperanzado. El señor Liam dudó, pero sonrió al mirar a los niños jugando cerca, dándose cuenta de que aún lo necesitaban. Después de su paseo matutino, el señor Liam regresó a su casa tranquila al borde del pueblo. Usando la llave escondida, abrió la puerta y entró al acogedor recibidor, donde fotos familiares cubrían las paredes. Mostraban momentos de su vida, estudiantes sonrientes, competencias de música y su difunta esposa Mary. Tocó suavemente su foto, susurrando, «Mary, cómo te extraño». En la cocina, preparó el desayuno, escuchando los reconfortantes sonidos del agua hirviendo y los huevos cocinándose. Después, deambuló hasta su sala de música, donde su viejo piano lo esperaba, polvoriento pero querido. Tocó algunas notas suaves, llenando la habitación con una melodía nostálgica. Cada nota resonaba con los recuerdos de cuando la música llenaba cada rincón de la casa. Finalmente, caminó hacia la ventana, contemplando su jardín otoñal lleno de colores vivos y cambiantes. Observando caer las hojas, reflexionó sobre el paso del tiempo y los cambios que trae. El tiempo sigue, pero es importante mantener la calidez y la luz en el corazón, pensó, respirando el aire fresco impregnado del aroma del otoño. En ese momento, el corazón de Liam se llenó de una sensación de paz. Se dio cuenta de que, a pesar de las pérdidas y la soledad, su hogar siempre sería un lugar de consuelo y recuerdos. Abriendo los ojos, sintió una fuerza renovada, comprendiendo que su vida aún tenía significado y que su viaje era como una melodía que aún no había terminado. Al caer la noche, una brisa suave agitaba las hojas alrededor de su casa. Liam y su viejo amigo, el señor Burman, se sentaron en el porche de madera, disfrutando del aire fresco después de un día caluroso. Entre ellos había un six-pack de cervezas. 4 latas estaban vacías, y Burman acababa de abrir la quinta. Liam, a medio camino de su lata, miraba a su amigo con una mezcla de admiración y curiosidad. A pesar de su edad, Burman tenía un enfoque despreocupado hacia la vida, lleno de alegría y ligereza. «Burman», preguntó Liam con una sonrisa traviesa, «¿cómo has vivido tanto con tu estilo de vida? ¿Cuál es tu secreto?» Burman se rió, tomó un sorbo y respondió con un brillo travieso en los ojos. «¿Mi secreto? Solo vivo, Liam, sin fórmulas mágicas, solo toma cada día como viene». Luego lanzó su lata vacía hacia el bote de basura a 10 metros de distancia, aterrizando perfectamente con un clank. «¿Ves? Todavía la tengo», rió, abriendo otra cerveza. Liam sonrió, negando con la cabeza. «La mayoría de la gente de tu edad necesita ayuda solo para caminar, y tú actúas como si pudieras unirte a un equipo de baloncesto». Burman rió. «Exacto, pero ahora escucha esto». Su tono se volvió serio. «Escuché en las noticias que los tornados se están volviendo más frecuentes, y nuestro pueblo está en riesgo. No tenemos refugios aquí». Liam levantó las cejas, dejando su cerveza a un lado. «¿Y qué propones?» «Construyamos un refugio juntos», dijo Burman entusiasmado. «Conozco a un tipo con una excavadora que nos dará un descuento por ser veteranos». Liam miró a su amigo con una sonrisa. «¿No te preocupa el cáncer de pulmón o de hígado?».
¿Pero te preocupan los tornados? Burman rió. Hey, prefiero no terminar volando por el pueblo en un torbellino. ¿Te imaginas eso? Ambos estallaron en carcajadas. Y finalmente Liam asintió. Está bien, lo pensaré. Pasó un mes, y ninguno de los dos volvió a mencionar el refugio. Continuaron reuniéndose y hablando de todo menos de tormentas, como si la idea de un desastre hubiera desaparecido. Burman se dedicó a placeres simples como la jardinería y la pesca, mientras que Liam disfrutaba de sus visitas al mercado. Un día, una mañana sombría se instaló sobre el pueblo con nubes densas y una sensación extraña y tensa en el aire. A pesar de esto, Liam fue al mercado como de costumbre para comprar productos frescos. Su canasta estaba llena de tomates, papas y verduras cuando empezaron a caer las primeras gotas de lluvia, humedeciendo los adoquines. Abrió su viejo paraguas, que le recordaba días pasados, y una sensación agridulce lo envolvió. Mientras caminaba hacia su casa, pensó en cómo él y su esposa habían usado el paraguas en largos paseos otoñales. Moviéndose lentamente, dejó que sus pensamientos se mezclaran con el suave ritmo de las gotas de lluvia sobre el paraguas. Pero al pasar por la vieja librería y girar hacia su calle, una alarma repentina sonó. El sonido agudo asustó a la gente, que rápidamente corrió a refugiarse, agarrando a sus mascotas y olvidando todo menos el peligro inminente. El viento se hizo más fuerte, obligando a Liam a apresurarse, luchando por sostener su paraguas, pero el viento pronto se lo arrancó de las manos, y él lo vio alejarse como una pluma hacia las oscuras nubes. La calle estaba vacía ahora, y Liam sentía el viento feroz empujándolo. Sus piernas apenas podían mantenerse en pie, y perdió el equilibrio, resbalando y cayendo al suelo mojado. El mundo a su alrededor se volvió borroso, y todos los sonidos desaparecieron, excepto la sirena constante y fuerte. Tirado en la calle fría y mojada, sintió su cuerpo enfriarse mientras su mente comenzaba a desvanecerse. La sirena parecía anunciar el fin de todo lo que conocía. Mientras tanto, el estudio de televisión estaba lleno de actividad. Periodistas y miembros del equipo se movían con urgencia, ajustando el equipo y preparándose para una transmisión en vivo. En el centro de todo estaba Tom Rollers, un reportero local experimentado. Tomó una respiración profunda y comenzó su reporte, con el rostro calmado a pesar de que se sentía profundamente inquieto. Buenas tardes. Hoy a las 2 de la tarde, nuestra ciudad fue golpeada por un poderoso tornado, con vientos que alcanzaron casi los 400 kilómetros por hora, informó Tom. Este es el primer tornado de esta magnitud en nuestra historia. La transmisión mostraba escenas de destrucción, edificios colapsados, coches volcados y calles destrozadas. Tom continuó, su voz firme pero seria. Los equipos de rescate están trabajando para llegar a las áreas aisladas por el daño. Aún no sabemos el alcance total de las heridas o las vidas perdidas, pero estamos preocupados por aquellos que no lograron encontrar refugio a tiempo. Aparecieron imágenes de rescatistas despejando escombros y buscando sobrevivientes bajo los restos. La voz de Tom tembló ligeramente al finalizar. Rezamos por todos los afectados por este desastre. Les traeremos actualizaciones a medida que llegue nueva información. La transmisión terminó, dejando a Tom en el estudio en silencio. En un sótano cercano, Liam recobró lentamente la conciencia. Su cuerpo dolía y estaba temblando por el agua fría que se filtraba en la habitación. Abrió los ojos y vio una escena tenue y escalofriante, agua hasta los tobillos en el piso, con objetos dispersos flotando alrededor. Había 8 personas en la habitación, algunas sentadas, otras de pie en silencio, aún en shock. Un hombre se acercó a Liam y le ofreció una botella de agua. ¿Está bien?, le preguntó con suavidad. ¿Qué pasó?, preguntó Liam, tomando un sorbo. Lo encontramos inconsciente en la calle cuando golpeó el tornado. No podíamos dejarlo ahí, explicó una mujer, quien resultó ser la dueña de la casa. Mi esposo construyó este sótano para pasar el rato con amigos, pero hoy se convirtió en nuestro refugio. En una esquina estaba sentado un niño joven, de unos 13 años, observando a Liam con una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Quién es este niño?, preguntó Liam. No sabemos su nombre, dijo la mujer. Estaba solo en la calle, escondiéndose debajo de un árbol, así que lo trajimos con nosotros. El niño permaneció en silencio, sus ojos grandes llenos de preocupación y soledad. Liam lo miró detenidamente, dándose cuenta de que le parecía extrañamente familiar. Mientras pensaba en su amigo Burman y en sus charlas sobre construir un refugio, sintió un leve remordimiento. Ojalá hubieran llevado a cabo esa idea. En el sótano, el silencio era tenso, roto solo por los golpes y el raspado determinado de los hombres que intentaban abrir la puerta bloqueada. Liam observaba al niño sentado solo contra la pared, con las rodillas abrazadas contra su pecho. Sentía un dolor en el corazón al ver el miedo y la incertidumbre en los ojos del niño.
¿De dónde eres, hijo?, preguntó Liam con suavidad, esperando ofrecerle algo de consuelo. El niño permaneció en silencio, sus ojos grandes estudiando a Liam como si intentara decidir si podía confiar en él. Una de las mujeres en el sótano, la esposa del dueño, comenzó a repartir comida. Liam tomó 2 panes, ofreciéndole uno al niño. El niño lo tomó, comiendo en silencio pero sin hablar. Liam seguía mirándolo, intentando recordar de dónde lo había visto antes, tal vez en el mercado o en alguna calle tranquila del pueblo. Cuando el niño terminó, Liam le ofreció una botella de agua, que bebió en silencio, aún observando al anciano. Liam intentó de nuevo hacerlo hablar. ¿Por qué no dices algo?, preguntó suavemente. El niño hizo un gesto de SHH con el dedo, luego asintió, señalando que no podía hablar. Liam entendió, algo le había quitado la voz, quizás el shock o el trauma. En ese momento, los hombres lograron abrir la puerta del sótano, y un rayo de luz entró en la habitación. Una mezcla de alivio y temor cruzó los rostros de todos al darse cuenta de que tendrían que enfrentar el mundo exterior. Lentamente, los más cercanos a la puerta salieron primero, parpadeando contra la luz del día, que estaba brumosa por el polvo y los escombros. Liam y el niño lo siguieron, y juntos, se encontraron con un paisaje de devastación. La casa que los protegió estaba casi destruida, solo quedaba un esqueleto entre montones de escombros. Las casas cercanas estaban en ruinas, con techos arrancados, autos volcados y árboles arrancados de raíz. La familia que poseía el sótano comenzó a hurgar entre los restos de su hogar, buscando desesperadamente algo que se pudiera rescatar. Otros sobrevivientes iniciaron sus propias búsquedas sombrías. Cada paso era una lucha sobre caminos llenos de escombros. Parado solo en medio de la calle, Liam miró al niño. ¿Dónde está tu casa? ¿Puedes mostrármela?, preguntó. El niño negó con la cabeza, sus ojos llenos de impotencia y miedo, tratando de ofrecerle consuelo. Liam sugirió, ¿qué te parece si me acompañas a mi casa? El niño asintió y tomó la mano de Liam. Avanzaron juntos entre los escombros, aferrándose el uno al otro en un pesado silencio. Las calles, antes llenas de vida, yacían ahora enterradas bajo los restos de hogares y vidas destrozadas. Liam usaba un palo que había encontrado para apoyarse, eligiendo cuidadosamente los caminos para evitar las vistas más terribles. Cada vez que se acercaban a un cuerpo caído o a una escena demasiado dolorosa de mirar, él desviaba suavemente la mirada del niño con pequeñas distracciones. «Mira allá, esa calle parece más fácil para caminar», decía cada vez que necesitaban desviarse, observando cómo los ojos del niño destellaban con gratitud por la protección silenciosa. A pesar de la devastación, Liam intentaba preservar la inocencia del niño lo más que pudiera. Finalmente, después de horas de navegar entre las ruinas, llegaron a lo que quedaba de la casa de Liam. Aunque la estructura estaba muy dañada, era una de las pocas aún reconocibles en el área. Sus paredes de piedra se mantenían en pie, a pesar de que el techo, las ventanas y la puerta habían sido arrancados. La vista de su casa, aunque herida, le trajo a Liam una mezcla de tristeza y alivio. Había llegado a casa. Mirando al niño a su lado, que parecía tan pequeño frente a ese mundo roto, Liam susurró, «Lo logramos». Permanecieron juntos, observando en silencio la magnitud de la destrucción, el eco del viento aún cargando rastros de la furia de la tormenta. Las palabras de su padre regresaron a él, sobre construir la casa para que durara, con piedra sólida en lugar de materiales más baratos. Ahora, en este momento de devastación, esas palabras tenían un nuevo significado. Sosteniendo una vieja foto de la boda de sus padres, Liam sintió el peso del legado de ellos, un legado de resistencia y amor que había construido esta casa de piedra, pensada para durar generaciones. Las palabras de su padre resonaron en su mente: «Quiero que esta casa dure siglos, una fortaleza para ti, tus hijos, y los hijos de ellos». Hoy, en este mundo golpeado y roto, esas palabras parecían casi proféticas. El niño, observando con los ojos muy abiertos, formó un rectángulo con las manos, como si enmarcara las paredes de la casa. Liam sonrió, colocando una mano tranquilizadora en su hombro. «Sí», dijo en voz baja, «esta casa fue construida para resistir tormentas, igual que nosotros». Juntos, comenzaron a navegar con cuidado por las habitaciones llenas de escombros. Dentro, algunas áreas habían escapado de daños graves, y Liam sintió un extraño consuelo en el calor familiar que aún se percibía, mezclado con el olor de la lluvia y libros viejos. Pero mientras buscaban, encontraron poco intacto, y la mayoría de su ropa estaba empapada. Cuando el niño jaló la manga de Liam y señaló el refrigerador, inclinado pero milagrosamente aún en pie, Liam lo abrió con cautela, encontrando algunos alimentos adentro que estaban sorprendentemente intactos.
Sacó un poco de salchicha y queso, y preparó sándwiches simples que, a pesar de su simplicidad, se sintieron como un festín tras el desastre. Mientras comían, Liam intentó con suavidad sacar más información sobre la vida del niño. El niño permaneció callado, pero tras un momento de vacilación, hizo un gesto familiar, extendió su mano, con los ojos llenos de tristeza. Liam lo reconoció de inmediato. Estabas en el mercado, ¿verdad? Pidiendo limosna, dijo suavemente, entendiendo ahora que este niño, que había pasado gran parte de su vida en las calles, había perdido lo poco que tenía. Después de que terminaron sus sándwiches, Liam notó que su ropa seguía empapada. Necesitamos secarnos de alguna forma, murmuró, buscando entre los closets, solo para encontrar que la mayoría de la ropa estaba demasiado mojada o sucia para usar. Con un suspiro, miró alrededor, decidido a improvisar. Vamos a encender una fogata para secar nuestra ropa. El niño asintió, ansioso por ayudar, y comenzó a recoger madera y escombros, mientras Liam encontraba cerillos y yesca. Pronto, una pequeña fogata brillaba en el porche, iluminando sus rostros cansados. Mientras esperaban a que su ropa se secara, Liam encontró una olla vieja, la llenó con agua embotellada y la colocó sobre el fuego, con algunas verduras enlatadas rescatadas y un pedazo de carne. Preparó una sopa simple. No es exactamente un banquete, pero nos calentará, dijo con una sonrisa. El niño lo observó, con los ojos llenos de curiosidad y gratitud. El llanto de sirenas lejanas llenaba el aire mientras los rescatistas peinaban las ruinas, trayendo esperanza a los sobrevivientes dispersos. Sentados en los escalones de su hogar, Liam y el niño compartieron cucharadas de sopa caliente, saboreando cada bocado. En el calor de la fogata y la tranquila compañía, Liam sintió un destello de renovación, una paz momentánea en medio del caos. Esa pequeña comida, compartida contra el telón de fondo de una ciudad destruida, se convirtió en una celebración de resistencia y esperanza, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, había luz, calor y la posibilidad de un nuevo comienzo. La joven en el centro de ayuda los miró a Liam y al niño con curiosidad amable. Sus ojos reflejaban el agotamiento de días interminables ayudando a familias destrozadas por el desastre, pero les ofreció una sonrisa cálida que suavizaba su expresión cansada. ¿En qué puedo ayudarlos?, preguntó, mirando al niño, quien parecía retirarse ligeramente detrás de Liam. La mujer en el centro de ayuda miró a Liam con interés mientras él tomaba aire. Estamos aquí para averiguar sobre la familia de este chico, dijo con cuidado, su mano descansando tranquilizadora sobre el hombro del niño. Hemos pasado mucho juntos, y, bueno, él no tiene a nadie. Me gustaría saber si hay alguna forma en que él pueda quedarse conmigo. La mujer asintió, entendiendo la complejidad que una catástrofe así podía traer. Preguntó por el nombre del niño, y Liam se lo susurró. Era lo único que sabía de su pasado. Sus dedos se movían rápidamente por el teclado mientras el niño miraba al suelo, su cuerpo tenso, reflejando sus temores. Tras varios momentos, la mujer se detuvo, estudiando la pantalla. Aquí tengo un registro. Parece que sus padres estaban registrados en un refugio de emergencia fuera de la ciudad, pero no han pasado lista en varios días. El rostro del niño se ensombreció, sus peores miedos reflejados en sus ojos ansiosos. Liam le rodeó con el brazo, sintiendo él mismo el peso de la incertidumbre. Había temido esa posibilidad, pero escucharla en voz alta hacía que se sintiera dolorosamente real. ¿Hay alguna manera de mantenerlo oficialmente conmigo?, preguntó Liam, su voz suave pero firme. Él no tiene a nadie más, y se ha convertido en parte de mi familia. La mujer los miró pensativa, con una expresión comprensiva. Hay algunas opciones, pero tomará tiempo. Es claro que se siente seguro contigo, y dadas las circunstancias, podríamos explorar una opción de tutela. Te recomiendo que hables con un representante de servicios familiares. Le entregó un folleto con la información necesaria, junto con los datos de un abogado que trabajaba pro bono en casos como el suyo. Liam tomó el folleto, mirando al niño, quien levantó la vista hacia él con una mezcla de esperanza e incertidumbre. Gracias, dijo, su voz llena de gratitud. Se giraron para irse, pero justo antes de llegar a la puerta, la mujer les llamó. No pierdan la esperanza, dijo con una sonrisa suave. Hay un camino a seguir, y parece que ustedes dos son lo suficientemente fuertes para recorrerlo juntos. Afuera, caminaron de regreso hacia el auto, y Liam sintió que el peso del día se aligeraba, reemplazado por un nuevo propósito. Se giró hacia el niño, dándole un apretón en el hombro. Encontraremos la manera, prometió. Este es solo el comienzo para nosotros. Mientras conducían de regreso a casa, el niño miraba por la ventana.
el paisaje difuminándose en una mezcla de color y luz. En sus manos sostenía el violín, un símbolo de la nueva vida que él y Liam estaban construyendo juntos. Por primera vez desde la tormenta, el niño se sintió seguro, no solo en el hogar del anciano, sino en el lazo que compartían, uno forjado en resiliencia, música, y la promesa tácita de un futuro mejor. El hogar en el que Liam había invertido tanto amor y dedicación se sentía irreemplazable. Se había convertido en más que solo paredes y habitaciones. Era una extensión de él mismo, imbuido de recuerdos, risas, lo más valioso de todo, la conexión que había construido con el niño. Una tarde, mientras Liam descansaba en su silla favorita, sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose en las fotografías, en especial en el lugar reservado para la imagen del chico. A pesar de los consejos de su doctor y de su cuerpo debilitado, seguía aferrado a la esperanza de reencontrarse con él. El violín, descansando en silencio en su estante, era como una promesa muda de ese futuro. Una tarde, mientras Liam dormitaba, fue despertado por el sonido familiar del violín en la distancia. Se esforzó por escuchar, su corazón latiendo con una mezcla de incredulidad y esperanza. Lentamente, se dirigió hacia la puerta y, de pie en el porche, vio al chico, ya no un niño, sino un joven alto y fuerte, sosteniendo el violín que Liam le había regalado. El joven sonrió, sus ojos brillando con la misma calidez y gratitud que Liam recordaba. Te dije que intentaría estar en tu pared, dijo suavemente, su voz llena de afecto. Liam, demasiado emocionado para hablar, abrió sus brazos, y ambos se abrazaron, como si los años de separación se disolvieran en ese instante. Pasaron la tarde juntos, hablando y tocando música como en los viejos tiempos. El joven le contó su viaje, cómo la música lo había mantenido conectado con Liam incluso en los momentos más difíciles. Liam, con el corazón lleno de orgullo, lo escuchó, dándose cuenta de que el chico se había convertido realmente en un músico, un reflejo del sueño que alguna vez compartieron. Cuando cayó la noche, se sentaron en un silencio cómodo, el violín descansando entre ellos como un símbolo de su lazo. Liam sabía que su hogar y su corazón estaban finalmente completos. Había encontrado no solo un estudiante, sino un hijo, y su vida, aunque acercándose a su fin, se sentía plena de satisfacción y paz. Desde ese día, el joven se convirtió en el compañero constante de Liam, y cuando llegó el momento para que Liam descansara, lo hizo con la comodidad de saber que su legado viviría, en la música, en el corazón del joven, y en el amor que habían compartido. Mientras Liam ajustaba su corbata, sintió una oleada de energía que no experimentaba desde hacía años. No era solo otra presentación, era la culminación de todo lo que había esperado para su vida y para el chico al que amaba como a su familia. Mia llegó para acompañarlo al auditorio, y él se sintió conmovido por sus palabras de aliento. En el auto, su mente se trasladó a los primeros días, las primeras notas tímidas del niño en el violín, las largas horas de práctica, y la forma en que se habían unido a través de la música. Ahora, mientras se acercaban al gran escenario, el corazón de Liam latía, lleno de orgullo y asombro. La sala de conciertos estaba llena de gente ansiosa por presenciar el debut del joven músico. Cuando Liam entró, varias personas se voltearon a verlo, algunos susurraban, reconociendo al hombre que había jugado un papel tan importante en la vida del artista. Mia lo guió hasta un asiento cerca del frente, y Liam se sentó, con las manos apretadas, esperando que el concierto comenzara. Las luces se atenuaron, y un silencio cayó sobre el público. Entonces, apareciendo en el escenario, bañado en una cálida luz de reflector, estaba el chico, ahora un joven con una confianza y gracia que llenaban la sala. Sostenía su violín con naturalidad, su postura la de un verdadero músico, listo para compartir su corazón con el mundo. Miró hacia el público, sus ojos buscando hasta encontrar a Liam. En ese instante, su vínculo se reavivó en el lenguaje silencioso que siempre habían compartido. El joven levantó su violín y comenzó a tocar. Las primeras notas llenaron la sala, delicadas y puras, como susurros del alma. Su música contaba una historia, una travesía de dificultad y esperanza, de amor y resistencia. El corazón de Liam se llenó de orgullo mientras escuchaba, transportado por la belleza de cada nota. Podía sentir la gratitud y el amor del joven entretejidos en la música, un homenaje al camino que habían recorrido juntos. Cuando las últimas notas se desvanecieron, el público estalló en aplausos, pero para Liam, el mundo desapareció, dejando solo el recuerdo de la música y el joven que le había dado vida. Cuando el chico dio su última reverencia, bajó del escenario y caminó directamente hacia Liam, su rostro radiante de alegría y alivio. «Abuelo, no podría haber hecho esto sin ti», susurró,
su voz apenas audible sobre el estruendo de los aplausos. Los ojos de Liam se llenaron de lágrimas mientras lo abrazaba. Los años de amor, lucha y esperanza finalmente realizados en ese momento. Después del concierto, celebraron juntos, rodeados de amigos, colegas músicos y personas que les deseaban lo mejor. Liam sabía que su viaje había llegado a un círculo completo. Había encontrado no solo un propósito, sino una familia en este joven, y mientras miraba a su alrededor, viendo al chico, ahora un músico brillante, parado junto a Mia, su corazón se llenó de una felicidad que jamás pensó posible. Con la calidez de su vínculo sosteniéndolo firme, Liam sabía que, aunque su tiempo se acercaba a su fin, había dejado un legado, un amor que resonaría, como la música, mucho después de que él se fuera. El joven negó con la cabeza, sonriendo mientras escribía en su tablet: «Tienes más vida en ti de lo que crees, abuelo, y además, no puedes dejarnos aún, todavía te necesitamos». Liam soltó una risita, limpiándose los ojos. Los años habían dejado sus huellas, pero sentía un renovado sentido de propósito, más fuerte que los dolores en sus huesos o el cansancio en su espíritu. Extendió la mano, tomándola del joven. «Sería un honor», dijo suavemente, su voz temblando de emoción. «Enseñarle música a mi nieto es un sueño que ni siquiera sabía que tenía». Mientras avanzaba la noche, compartieron historias, risas y esperanzas para el futuro. El peso de los recuerdos compartidos y la promesa de otros nuevos se desplegaba ante ellos, como las delicadas notas de una melodía. En las semanas que siguieron, la vida tomó un ritmo diferente para Liam. Asistió con orgullo a los preparativos de la boda, viendo cómo su nieto crecía no solo como músico, sino como compañero, amigo, y pronto, como esposo. El día de la boda, Liam se puso su mejor traje nuevamente, erguido mientras observaba a la joven pareja intercambiar votos. El chico lo miró desde el otro lado del salón, sus ojos llenos de gratitud. Más tarde, en la recepción, el joven tomó su violín y tocó, dedicándole una pieza a su abuelo. Las notas familiares llenaron la sala, un hermoso homenaje a los años de amor y guía que Liam le había dado. Liam cerró los ojos, dejando que la música lo envolviera, sintiendo cada nota llegar hasta lo más profundo de su corazón. En ese momento, rodeado de familia, amigos, y la música que había unido sus vidas, Liam supo que su legado perduraría, viviría en cada nota que su nieto tocara, en cada canción que él transmitiera, y en las generaciones que aún estaban por venir. Un anciano llamado el Señor. Liam una vez salvó a un niño sin hogar. Años después, vio a ese mismo niño en el escenario de una gran sala de conciertos. Una mañana, el Señor. Liam caminaba por su pequeño pueblo, moviéndose con la tranquila confianza de alguien que conocía cada rincón muy bien. Llevaba un traje ajustado que resaltaba su delgada figura, y a pesar de su edad, caminaba con propósito. Los habitantes del pueblo lo saludaban cordialmente en cada paso. Muchos habían sido sus alumnos o eran parientes de aquellos a quienes alguna vez enseñó. «Buenos días, señor Liam», resonaba por todos lados, y él respondía con una sonrisa, a veces deteniéndose a charlar. Aunque sonreía, había un dejo de tristeza en sus ojos. Se sentía orgulloso de sus años enseñando música, pero también recordaba el dolor de perder a su esposa y de haber terminado su carrera. Se dirigió hacia un pequeño parque en el centro del pueblo, un lugar lleno de recuerdos. Había llevado a sus alumnos de picnic allí y también conoció a su esposa en ese lugar. También fue el último lugar donde caminaron juntos antes de que ella falleciera. Cuando llegó a una banca antigua, se sintió débil y se sentó, recordando sus últimos momentos juntos. Con los ojos cerrados, imaginaba a su lado, su risa llenando el aire una vez más. Cada recuerdo grabado en la banca le recordaba lo rápido que se va el tiempo. La soledad nubló brevemente su mente, pero se recordó a sí mismo que debía disfrutar la vida que le quedaba. Se levantó, ajustó su chaqueta y continuó su camino. En el mercado, el señor Johnson lo saludó amablemente y le pidió que enseñara música a su hija menor. «No hay nadie mejor para transmitir el amor por la música», dijo el señor Johnson esperanzado. El señor Liam dudó, pero sonrió al mirar a los niños jugando cerca, dándose cuenta de que aún lo necesitaban. Después de su paseo matutino, el señor Liam regresó a su casa tranquila al borde del pueblo. Usando la llave escondida, abrió la puerta y entró al acogedor recibidor, donde fotos familiares cubrían las paredes. Mostraban momentos de su vida, estudiantes sonrientes, competencias de música y su difunta esposa Mary. Tocó suavemente su foto, susurrando: «Mary, cómo te extraño». En la cocina, preparó el desayuno, escuchando los reconfortantes sonidos del agua hirviendo y los huevos cocinándose. Después,
Deambuló hasta su sala de música, donde su viejo piano lo esperaba, polvoriento pero querido. Tocó algunas notas suaves, llenando la habitación con una melodía nostálgica. Cada nota resonaba con los recuerdos de cuando la música llenaba cada rincón de la casa. Finalmente, caminó hacia la ventana, contemplando su jardín otoñal lleno de colores vivos y cambiantes. Observando caer las hojas, reflexionó sobre el paso del tiempo y los cambios que trae. El tiempo sigue, pero es importante mantener la calidez y la luz en el corazón, pensó, respirando el aire fresco impregnado del aroma del otoño. En ese momento, el corazón de Liam se llenó de una sensación de paz. Se dio cuenta de que, a pesar de las pérdidas y la soledad, su hogar siempre sería un lugar de consuelo y recuerdos. Abriendo los ojos, sintió una fuerza renovada, comprendiendo que su vida aún tenía significado y que su viaje era como una melodía que aún no había terminado. Al caer la noche, una brisa suave agitaba las hojas alrededor de su casa. Liam y su viejo amigo, el señor Burman, se sentaron en el porche de madera, disfrutando del aire fresco después de un día caluroso. Entre ellos había un six-pack de cervezas, 4 latas estaban vacías, y Burman acababa de abrir la quinta. Liam, a medio camino de su lata, miraba a su amigo con una mezcla de admiración y curiosidad. A pesar de su edad, Burman tenía un enfoque despreocupado hacia la vida, lleno de alegría y ligereza. Burman, preguntó Liam con una sonrisa traviesa, ¿cómo has vivido tanto con tu estilo de vida? ¿Cuál es tu secreto? Burman se rió, tomó un sorbo y respondió con un brillo travieso en los ojos. ¿Mi secreto? Solo vivo. Liam, sin fórmulas mágicas, solo toma cada día como viene. Luego lanzó su lata vacía hacia el bote de basura a 10 metros de distancia, aterrizando perfectamente con un clank. ¿Ves? Todavía la tengo, rió, abriendo otra cerveza. Liam sonrió, negando con la cabeza. La mayoría de la gente de tu edad necesita ayuda solo para caminar, y tú actúas como si pudieras unirte a un equipo de baloncesto. Burman rió. Exacto, pero ahora escucha esto. Su tono se volvió serio. Escuché en las noticias que los tornados se están volviendo más frecuentes, y nuestro pueblo está en riesgo. No tenemos refugios aquí. Liam levantó las cejas, dejando su cerveza a un lado. ¿Y qué propones? Construyamos un refugio juntos, dijo Burman entusiasmado. Conozco a un tipo con una excavadora que nos dará un descuento por ser veteranos. Liam miró a su amigo con una sonrisa. ¿No te preocupa el cáncer de pulmón o de hígado, pero te preocupan los tornados? Burman rió. Hey, prefiero no terminar volando por el pueblo en un torbellino. ¿Te imaginas eso? Ambos estallaron en carcajadas, y finalmente Liam asintió. Está bien, lo pensaré. Pasó un mes, y ninguno de los dos volvió a mencionar el refugio. Continuaron reuniéndose y hablando de todo menos de tormentas, como si la idea de un desastre hubiera desaparecido. Burman se dedicó a placeres simples como la jardinería y la pesca, mientras que Liam disfrutaba de sus visitas al mercado. Un día, una mañana sombría se instaló sobre el pueblo con nubes densas y una sensación extraña y tensa en el aire. A pesar de esto, Liam fue al mercado como de costumbre para comprar productos frescos. Su canasta estaba llena de tomates, papas y verduras cuando empezaron a caer las primeras gotas de lluvia, humedeciendo los adoquines. Abrió su viejo paraguas, que le recordaba días pasados, y una sensación agridulce lo envolvió. Mientras caminaba hacia su casa, pensó en cómo él y su esposa habían usado el paraguas en largos paseos otoñales. Moviéndose lentamente, dejó que sus pensamientos se mezclaran con el suave ritmo de las gotas de lluvia sobre el paraguas. Pero al pasar por la vieja librería y girar hacia su calle, una alarma repentina sonó. El sonido agudo asustó a la gente, que rápidamente corrió a refugiarse, agarrando a sus mascotas y olvidando todo menos el peligro inminente. El viento se hizo más fuerte, obligando a Liam a apresurarse, luchando por sostener su paraguas, pero el viento pronto se lo arrancó de las manos, y él lo vio alejarse como una pluma hacia las oscuras nubes. La calle estaba vacía ahora, y Liam sentía el viento feroz empujándolo. Sus piernas apenas podían mantenerse en pie, y perdió el equilibrio, resbalando y cayendo al suelo mojado. El mundo a su alrededor se volvió borroso, y todos los sonidos desaparecieron, excepto la sirena constante y fuerte. Tirado en la calle fría y mojada, sintió su cuerpo enfriarse mientras su mente comenzaba a desvanecerse. La sirena parecía anunciar el fin de todo lo que conocía. Mientras tanto, el estudio de televisión estaba lleno de actividad. Periodistas y miembros del equipo se movían con urgencia, ajustando el equipo y preparándose para una transmisión en vivo. En el centro de todo estaba Tom Rollers, un reportero local experimentado. Tomó una respiración profunda y comenzó su reporte.
con el rostro calmado a pesar de que se sentía profundamente inquieto. Buenas tardes. Hoy a las 2 de la tarde, nuestra ciudad fue golpeada por un poderoso tornado, con vientos que alcanzaron casi los 400 kilómetros por hora, informó Tom. Este es el primer tornado de esta magnitud en nuestra historia. La transmisión mostraba escenas de destrucción, edificios colapsados, coches volcados y calles destrozadas. Tom continuó, su voz firme pero seria. Los equipos de rescate están trabajando para llegar a las áreas aisladas por el daño. Aún no sabemos el alcance total de las heridas o las vidas perdidas, pero estamos preocupados por aquellos que no lograron encontrar refugio a tiempo. Aparecieron imágenes de rescatistas despejando escombros y buscando sobrevivientes bajo los restos. La voz de Tom tembló ligeramente al finalizar. Rezamos por todos los afectados por este desastre. Les traeremos actualizaciones a medida que llegue nueva información. La transmisión terminó, dejando a Tom en el estudio en silencio. En un sótano cercano, Liam recobró lentamente la conciencia. Su cuerpo dolía y estaba temblando por el agua fría que se filtraba en la habitación. Abrió los ojos y vio una escena tenue y escalofriante. Agua hasta los tobillos en el piso, con objetos dispersos flotando alrededor. Había 8 personas en la habitación, algunas sentadas, otras de pie en silencio, aún en shock. Un hombre se acercó a Liam y le ofreció una botella de agua. ¿Está bien?, le preguntó con suavidad. ¿Qué pasó?, preguntó Liam, tomando un sorbo. Lo encontramos inconsciente en la calle cuando golpeó el tornado. No podíamos dejarlo ahí, explicó una mujer, quien resultó ser la dueña de la casa. Mi esposo construyó este sótano para pasar el rato con amigos, pero hoy se convirtió en nuestro refugio. En una esquina estaba sentado un niño joven, de unos 13 años, observando a Liam con una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Quién es este niño?, preguntó Liam. No sabemos su nombre, dijo la mujer. Estaba solo en la calle, escondiéndose debajo de un árbol, así que lo trajimos con nosotros. El niño permaneció en silencio, sus ojos grandes llenos de preocupación y soledad. Liam lo miró detenidamente, dándose cuenta de que le parecía extrañamente familiar. Mientras pensaba en su amigo Burman y en sus charlas sobre construir un refugio, sintió un leve remordimiento. Ojalá hubieran llevado a cabo esa idea. En el sótano, el silencio era tenso, roto solo por los golpes y el raspado determinado de los hombres que intentaban abrir la puerta bloqueada. Liam observaba al niño sentado solo contra la pared, con las rodillas abrazadas contra su pecho. Sentía un dolor en el corazón al ver el miedo y la incertidumbre en los ojos del niño. ¿De dónde eres, hijo?, preguntó Liam con suavidad, esperando ofrecerle algo de consuelo. El niño permaneció en silencio, sus ojos grandes estudiando a Liam como si intentara decidir si podía confiar en él. Una de las mujeres en el sótano, la esposa del dueño, comenzó a repartir comida. Liam tomó 2 panes, ofreciéndole uno al niño. El niño lo tomó, comiendo en silencio pero sin hablar. Liam seguía mirándolo, intentando recordar de dónde lo había visto antes, tal vez en el mercado o en alguna calle tranquila del pueblo. Cuando el niño terminó, Liam le ofreció una botella de agua, que bebió en silencio, aún observando al anciano. Liam intentó de nuevo hacerlo hablar. ¿Por qué no dices algo?, preguntó suavemente. El niño hizo un gesto de SHH con el dedo, luego asintió, señalando que no podía hablar. Liam entendió, algo le había quitado la voz. Quizás el shock o el trauma. En ese momento, los hombres lograron abrir la puerta del sótano, y un rayo de luz entró en la habitación. Una mezcla de alivio y temor cruzó los rostros de todos al darse cuenta de que tendrían que enfrentar el mundo exterior. Lentamente, los más cercanos a la puerta salieron primero, parpadeando contra la luz del día, que estaba brumosa por el polvo y los escombros. Liam y el niño lo siguieron, y juntos, se encontraron con un paisaje de devastación. La casa que los protegió estaba casi destruida. Solo quedaba un esqueleto entre montones de escombros. Las casas cercanas estaban en ruinas, con techos arrancados, autos volcados y árboles arrancados de raíz. La familia que poseía el sótano comenzó a hurgar entre los restos de su hogar, buscando desesperadamente algo que se pudiera rescatar. Otros sobrevivientes iniciaron sus propias búsquedas sombrías. Cada paso era una lucha sobre caminos llenos de escombros. Parado solo en medio de la calle, Liam miró al niño. ¿Dónde está tu casa? ¿Puedes mostrármela?, preguntó. El niño negó con la cabeza, sus ojos llenos de impotencia y miedo, tratando de ofrecerle consuelo. Liam sugirió, ¿qué te parece si me acompañas a mi casa? El niño asintió y tomó la mano de Liam. Avanzaron juntos entre los escombros, aferrándose el uno al otro en un pesado silencio. Las calles, antes llenas de vida,
yacían ahora enterradas bajo los restos de hogares y vidas destrozadas. Liam usaba un palo que había encontrado para apoyarse, eligiendo cuidadosamente los caminos para evitar las vistas más terribles. Cada vez que se acercaban a un cuerpo caído o a una escena demasiado dolorosa de mirar, él desviaba suavemente la mirada del niño con pequeñas distracciones. «Mira allá, esa calle parece más fácil para caminar», decía cada vez que necesitaban desviarse, observando cómo los ojos del niño destellaban con gratitud por la protección silenciosa. A pesar de la devastación, Liam intentaba preservar la inocencia del niño lo más que pudiera. Finalmente, después de horas de navegar entre las ruinas, llegaron a lo que quedaba de la casa de Liam, aunque la estructura estaba muy dañada. Era una de las pocas aún reconocibles en el área. Sus paredes de piedra se mantenían en pie, a pesar de que el techo, las ventanas y la puerta habían sido arrancados. La vista de su casa, aunque herida, le trajo a Liam una mezcla de tristeza y alivio. Había llegado a casa. Mirando al niño a su lado, que parecía tan pequeño frente a ese mundo roto, Liam susurró: «Lo logramos». Permanecieron juntos, observando en silencio la magnitud de la destrucción, el eco del viento aún cargando rastros de la furia de la tormenta. Las palabras de su padre regresaron a él, sobre construir la casa para que durara, con piedra sólida en lugar de materiales más baratos. Ahora, en este momento de devastación, esas palabras tenían un nuevo significado. Sosteniendo una vieja foto de la boda de sus padres, Liam sintió el peso del legado de ellos, un legado de resistencia y amor que había construido esta casa de piedra, pensada para durar generaciones. Las palabras de su padre resonaron en su mente: «Quiero que esta casa dure siglos, una fortaleza para ti, tus hijos, y los hijos de ellos». Hoy, en este mundo golpeado y roto, esas palabras parecían casi proféticas. El niño, observando con los ojos muy abiertos, formó un rectángulo con las manos, como si enmarcara las paredes de la casa. Liam sonrió, colocando una mano tranquilizadora en su hombro. «Sí», dijo en voz baja, «esta casa fue construida para resistir tormentas, igual que nosotros». Juntos, comenzaron a navegar con cuidado por las habitaciones llenas de escombros. Dentro, algunas áreas habían escapado de daños graves, y Liam sintió un extraño consuelo en el calor familiar que aún se percibía, mezclado con el olor de la lluvia y libros viejos. Pero mientras buscaban, encontraron poco intacto, y la mayoría de su ropa estaba empapada. Cuando el niño jaló la manga de Liam y señaló el refrigerador, inclinado pero milagrosamente aún en pie, Liam lo abrió con cautela, encontrando algunos alimentos adentro que estaban sorprendentemente intactos. Sacó un poco de salchicha y queso, y preparó sándwiches simples que, a pesar de su simplicidad, se sintieron como un festín tras el desastre. Mientras comían, Liam intentó con suavidad sacar más información sobre la vida del niño. El niño permaneció callado, pero tras un momento de vacilación, hizo un gesto familiar, extendió su mano, con los ojos llenos de tristeza. Liam lo reconoció de inmediato. «Estabas en el mercado, ¿verdad?, pidiendo limosna», dijo suavemente, entendiendo ahora que este niño, que había pasado gran parte de su vida en las calles, había perdido lo poco que tenía. Después de que terminaron sus sándwiches, Liam notó que su ropa seguía empapada. «Necesitamos secarnos de alguna forma», murmuró, buscando entre los closets, solo para encontrar que la mayoría de la ropa estaba demasiado mojada o sucia para usar. Con un suspiro, miró alrededor, decidido a improvisar. «Vamos a encender una fogata para secar nuestra ropa». El niño asintió, ansioso por ayudar, y comenzó a recoger madera y escombros, mientras Liam encontraba cerillos y yesca. Pronto, una pequeña fogata brillaba en el porche, iluminando sus rostros cansados. Mientras esperaban a que su ropa se secara, Liam encontró una olla vieja, la llenó con agua embotellada y la colocó sobre el fuego, con algunas verduras enlatadas rescatadas y un pedazo de carne. Preparó una sopa simple. «No es exactamente un banquete, pero nos calentará», dijo con una sonrisa. El niño lo observó, con los ojos llenos de curiosidad y gratitud. El llanto de sirenas lejanas llenaba el aire mientras los rescatistas peinaban las ruinas, trayendo esperanza a los sobrevivientes dispersos. Sentados en los escalones de su hogar, Liam y el niño compartieron cucharadas de sopa caliente, saboreando cada bocado, en el calor de la fogata y la tranquila compañía. Liam sintió un destello de renovación, una paz momentánea en medio del caos. Esa pequeña comida, compartida contra el telón de fondo de una ciudad destruida, se convirtió en una celebración de resistencia y esperanza, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, había luz, calor y la posibilidad de un nuevo comienzo. La joven en el centro de ayuda los miró a Liam y al niño con curiosidad amable.
Sus ojos reflejaban el agotamiento de días interminables ayudando a familias destrozadas por el desastre, pero les ofreció una sonrisa cálida que suavizaba su expresión cansada. ¿En qué puedo ayudarlos?, preguntó, mirando al niño, quien parecía retirarse ligeramente detrás de Liam.